Gracias, Señor Dios de toda gloria, bueno y misericordioso. Esta tarde, esta noche te pedimos que tú les des sabiduría, claridad a estos hombres que van a estar respondiendo a las preguntas, y te agradecemos por aquellas preguntas que ya fueron expresadas por los hermanos aquí esta noche, y te pedimos que siempre tengamos presente que lo más importante es traer gloria a ti, inclusive en medio de esta sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Padre. Esto te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora que vamos a iniciar, ahora la idea es que vamos a ir respondiendo a las preguntas. Ellos tienen una serie de preguntas, no las conocen todavía, porque hasta ahora las tenemos listas, pero ellos van a ir respondiendo, no vamos a tomar mucho tiempo. Son 50 preguntas, no vamos a llegar a todas ellas, por supuesto, son demasiadas, pero vamos a iniciar. Yo creo que la idea es empezar, entre más rápido, más podemos avanzar en esto. Y la primera pregunta que tengo acá para ustedes es, voy a hacérsela a Henry: ¿puede un pastor que cae en pecado ejercer el ministerio después de ser restaurado y disciplinado? Hablaste un poco de eso cuando estabas enseñando y quisiera que de pronto ahondaras un poco ahí. Bueno, yo creo que todo pecado en el cual un creyente cae, lo confiesa al Señor, y obviamente si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. La pregunta es, ¿cómo se aplica eso a un caso como el que acabas de escribir? Un pastor que ha caído y es restaurado en el sentido de que se arrepiente, es restaurado en su relación con Dios, en su relación con los hermanos, pero yo creo que yo tendría dificultad en pensar que tal pastor está restaurado para ejercer el ministerio pastoral. Yo creo que en ese sentido se descalificó por el resto de su vida. No tiene nada que ver con su salvación, no tiene nada que ver con su relación con los hermanos, la iglesia en general, pero sí en cuanto al ejercicio de sus dones pastorales dentro del contexto de una iglesia. Y tengo un pasaje que me ayuda a pensar en eso. Se encuentra en Proverbios capítulo 6, donde Salomón nos dice acerca del pecado de adulterio. Versículo 32 del capítulo 6 de Proverbios dice: el que comete adulterio no tiene entendimiento, es obvio. Destruye su alma el que lo hace. Y el versículo 33 en particular: heridas y vergüenza hallará. Y esta frase final: y su afrenta no se borrará. O sea, hay una afrenta, hay una huella, hay una marca que sigue a la persona que ha caído en adulterio, en el sentido de que es algo que está sobre él, y eso lo tomo como parte de mi respuesta al decir, yo no creo que un pastor que ha caído en un pecado que lo descalifica completamente del ministerio pastoral, tal como el adulterio, pudiera continuar ejerciendo el pastorado. Yo creo que la afrenta de ese pecado le va a seguir por toda su vida. Nos dice que si alguien va a ser líder dentro de la iglesia, Pablo, en los requisitos, el principal es que sea irreprensible. Y desde el momento que una persona tiene sobre sí una afrenta, en este caso le sigue como consecuencia de un pecado de adulterio, ese punto lo convierte en reprensible. Por lo tanto, yo diría, tal pastor no puede ejercer el pastorado como lo hacía antes. No sé si alguno de ustedes piensa algo Diferente, distinto. Ir en contra del pastor. Mire, yo soy de Pulhuela aquí, no voy a refutar lo que dice. No, es una pregunta bastante común, y más común en la medida que avanzamos
en el ministerio en la iglesia y más se observa con muchas personas. Así que yo diría, no sé si ustedes se han confrontado con una situación similar, pero pienso que tenemos suficiente apoyo bíblico para decir que tal persona no puede continuar como pastor. Sí, puede continuar en la iglesia, puede continuar como un miembro, y si era maestro, yo diría hasta pudiera enseñar alguna clase, pero su posición de autoridad pastoral como pastor de la iglesia se acabó en ese sentido. Gracias, Henry. Ahora Pero quisiera... no sé, eso es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso también. Ah, bueno, entonces estamos bien. Y no había conversado esto contigo. No habíamos, no. Yo tengo otra pregunta en este momento para Luis. Si una persona acá hay una persona haciendo una pregunta acerca de qué haría mejor en su ministerio, y la pregunta viene para ti. ¿Qué harías tú antes de entrar al ministerio? ¿Qué hubieras hecho o haber hecho algo diferente? ¿Qué mejor hubieras hecho para poder entrar al ministerio, o antes de entrar al ministerio, qué hubieras hecho? Si te regresaras al pasado, cambiaras algo, ¿qué cambiarías? Bueno, Está complicado. probablemente Sí. habrían muchas cosas seguramente. Pensando en una, quizás haber leído más la Biblia, ¿no? Cosas que, bueno, uno nunca estudia lo suficiente. Como decía Henry, uno nunca ora lo suficiente. Es como decir, nunca somos demasiado humildes, demasiado amorosos. Probablemente habría tratado de leer más la Biblia. Habría tratado de leer más libros, probablemente más que nada la Biblia, ¿no? Pero bueno, también al mismo tiempo, y no para justificarme, ¿no? Pues uno descansa en la providencia del Señor, ¿no? Porque pues en ese momento, en base a lo que sabes, pues uno toma decisiones, ¿no? Pero sin duda, si me pongo a pensar por más tiempo, seguramente voy a encontrar ahí más áreas donde podría haber cambiado. Se me está ocurriendo ahorita otra también. Probablemente haber sido más humilde en las iglesias que estuve, y haber respetado más a los líderes, porque había en mí una actitud de soberbia, francamente, por decir, oye, están mal, y probablemente sí estaban mal en varias áreas, pero debería haber sido más respetuoso, y en ese momento estaba yo leyendo libros del pastor MacArthur y cautivado, y en mi celo sin conocimiento, o menos conocimiento que ahora, pues seguro actué de manera insensata, no sabia. Entonces, ¿qué habría hecho diferente? Además de leer la Biblia, respetar al liderazgo aunque no estuviera de acuerdo, y dar por sentado que, bueno, el Señor los puso ahí. Incluso cuando en mi entender, o a lo mejor pudo haber habido alguno que otro ahí, como tú decías, Fer, en tu predicación la primera, que a lo mejor se autodesignó, pero en la providencia de Dios, pues ahí estaba yo, y junto con la familia que el Señor me dio, con mis papás, poquito de cristianos, y probablemente haber sido más respetuoso hacia el liderazgo. Quiero decir que Luis trabajó en Grace Church conmigo en el Ministerio Hispano desde 1995. Trabajamos juntos como no sé cuántos años, pero siempre demostró una actitud de humildad y sumisión, así que no sé a qué te refieres tú. Para mí siempre me demostraste ser un hombre íntegro, un hombre humilde, una persona que respeta a los que están sobre él, y en ese momento yo estaba sobre él, así que yo no vi esas, no veía tu corazón, a lo mejor en tu corazón decía, Henry ya me... No, creo que seguramente en algún punto, ¿no? Pero creo que por la gracia de Dios estaba más, pues no tan mal como antes. Pero sí recuerdo yo, aún en mis años con Henry, en el seminario, pues llegué al seminario y yo pensé, bueno, es que todos aquí tienen que ser John MacArthur. Si no eran John MacArthur en el salón de clases, no servía.
Entonces, actitudes no sabias, insensatas. Pero digo, gracias a Dios por el amor de Henry. También creo que cuando mencionaba yo eso, yo me refería incluso años antes de conocer a Henry. Sí. Sí, gracias Luis. Es algo que a veces discuto con mi esposa. Yo llegué a los pies de Cristo ya siendo un adulto, y cuando pienso en eso, pienso cuánto tiempo perdí yo como dice Henry, o Luis, en leer las Escrituras, en haber pasado más tiempo con el Señor, y estoy ahí con ustedes. Yo creo que gracias al Señor que me salvó, pero ahora inclusive puede ser una oportunidad para ustedes para invertir en sus hijos, porque ellos en este momento seguramente van a decir, ay, otra vez la Biblia. No, hay que seguirles enseñando porque después se los van a agradecer con toda seguridad. Bueno, eso quería adicionar, que no me tocaba, simplemente quería... Yo sigo haciendo las preguntas más bien. Tú corrígenos. No estoy corrigiendo. Corrígelo Para nada, yo estoy... Michael, ahora tengo una para ti. ¿Cómo puede una persona estar segura de que realmente es llamado a ser pastor? Bueno, aló. Alguien me preguntó el otro día, ¿cuándo sabías que era llamado al ministerio? Y mi respuesta, cuando me ordenaron en Grace. Porque uno piensa que sí, y realmente uno dice que, uy, es que yo no puedo verme hacer nada más. Y yo trabajaba por una década, pues como 15 años en el mundo secular. Así que yo estaba como normal, yo pensaba normal, pero mi tiempo libre estaba escuchando clases de seminario. Entonces después descubrí que eso no era normal. Pero para mí yo pensaba que sí, yo pensaba que todos en la iglesia hicieron eso. Entonces algunos comenzaron a decir, ¿tú crees que tú has sido llamado al ministerio? Yo dije, no, jamás, nunca. Yo nunca quería ser pastor. Y ellos dijeron, ¿por qué? No, porque yo no sé, pero suena horrible. Y dijeron, ¿qué piensas que hace? ¿O qué es lo que a ti te gusta hacer? No, es que la verdad a mí me encanta ayudar a las personas a crecer en su fe. A mí me gusta instruirles y ayudarles a madurar, discipular a la gente, pues venir o estar al lado, ayudándoles a crecer en su entendimiento del Señor y todo. Y el hombre dijo, tipo, eso es un pastor. Y yo como, bueno, entonces quizás, pero uno siempre, y lamentablemente muchas veces pasa aquí en Colombia, donde alguien dice, yo soy pastor y voy a armar una iglesia en mi garaje, no sé qué, y mi pregunta es, ¿y quién te dijo que estabas llamado? Y la respuesta casi siempre es nadie. Entonces, es que me siento llamado, y comienzan a predicar sus herejías y todo, y es que como, bueno, yo no creo que el hecho que alguien se siente que está llamado significa que es. Yo creo que alguien tiene que, yo siempre pensaba, bueno, yo creo que yo tengo el don de enseñanza, pero puede ser que no. Yo creo que sí, pero uno puede autoengañarse. Así que para mí el seminario fue súper clave, y en Grace está súper clave. Yo siempre tuve la inquietud, pues los pastores que estaban pastoreándome siempre estaban como, pero ¿ustedes creen que tengo el don de enseñanza? Porque si no, pues yo no quiero asumir que sí. Yo recuerdo escuchando un ejemplo de alguien que dijo, pues yo tengo el don de enseñanza. Y todo el mundo estaba como, pues no tienes nada de ese don. Y él estaba convencido que tenía ese don. Entonces, si nadie afirma eso, y si nadie puede confirmar, no, pues ese hombre tiene el carácter. Como dije, alguien puede decir, yo tengo el carácter, yo tengo el don, pero si nadie más ve eso, es muy probable que no. Así que para mí, esa confirmación de pastores y ancianos pues, piadosos, yo dije, mira, si al final los de Grace dicen que no creemos que tú tienes esa llamada, yo iba a decir que entonces yo no lo tengo. Así que para mí eso fue muy importante, porque una persona puede sentirse que sí, pero no. Y yo creo que la confirmación de otros hombres piadosos y todo, eso es súper clave. Sí. Bueno, gracias, Michael.
Ahora para Henry, otra vez regresamos contigo. ¿Qué tanto debe tener un pastor en cuenta la opinión de la iglesia local para tomar decisiones? Yo creo que es claro en la escritura que dice en el consejo de muchos hay sabiduría, pero no necesariamente se aplica a esta pregunta. O sea, hay muchos en la iglesia que te pueden tener ideas y opiniones sobre esto o lo otro. Es importante, creo, escuchar a los hermanos de la congregación, pero particularmente es importante para mí escuchar a los hermanos que son maduros en el Señor, que han demostrado consistencia en su fe y en su ministerio en la iglesia. Además que la iglesia, si es una iglesia bíblica, es una iglesia que está gobernada por varios hombres, ancianos, y por supuesto en el contexto donde yo estoy y he estado, las iglesias sobre nosotros son iglesias como tanto Grace como la iglesia donde estoy ahora, Grace Emmanuel Bible, es una iglesia gobernada por ancianos. Entonces, mi primer paso sería hablar con personas que yo considero son maduros en la fe, han tenido un tiempo con el Señor, han demostrado virtudes piadosas, además de habilidades de liderazgo en la iglesia. Así que yo siempre me apoyaría en lo que personas maduras me dicen. No necesariamente tendría que abrirme a toda opinión habida y por haber en la congregación, porque a veces los que más hablan son los que menos saben. Y eso sería un error tratar de escuchar eso. Sí. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo ahí? ¿No? Bueno, yo creo que es como ser humilde y entender, porque a veces la gente en la iglesia dice que no, esta cosa no está bien y algo, y la reacción es como, pues tú no sabes. Pero uno tiene que decir, bueno, yo no tengo que aceptar esa opinión, pero también yo quiero como pensar, pues si hay algo válido en lo que están diciendo, aunque yo no estoy pidiendo las opiniones de las personas en la congregación, como dijo Henry. Yo creo que la idea es cómo es que puedo, si estoy pidiendo un consejo, voy a pedir de los hombres sabios o de los otros pastores, pero si alguien viene y dame una opinión, pues no significa que es una opinión buena, pero tampoco no voy a ser orgulloso de decir que porque tú no eres alguien con quien normalmente pido consejos, yo voy a totalmente olvidar lo que tú dijiste, porque de vez en cuando alguien puede ver algo que uno no se ve, y entonces, bueno, gracias por tu perspectiva, pues voy a pensar en eso, y después lo considero si hay algo válido en eso, y a veces es que no, eso es totalmente falso, y a veces es como, pues quizás hay algo ahí. Y entonces yo no quiero ser orgulloso y decir que yo nunca voy a escuchar a alguien que es laico, pero al mismo tiempo no tengo como el hecho que alguien vocalice su opinión no significa que es válido tampoco. Ahí solo para enfatizar lo que decía Henry, 1 Timoteo 5:17 dice los ancianos que gobiernan, muy importante eso, gobiernan. Y debemos tener cuidado con el temor del hombre, porque eso es algo, pues, con lo que, por el pecado que todavía hay en nosotros, pues todavía nos afecta. Y no solo a nivel personal, sino también a nivel congregacional, que queremos quedar bien con todos. Y Proverbios es claro en decir, el temor del hombre pondrá lazo. De nuevo, sí, a nivel anciano se consideran, es parte de mostrar compasión, las preocupaciones de la congregación y demás, pero al final los ancianos que gobiernan bien, los ancianos son los que tienen que tomar las decisiones, y lo vemos con Pablo. Él no vivía para agradar a los hombres. 1 Corintios 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Y ni siquiera dice, ni aun yo me juzgo a mí mismo, aunque no sé de nada malo contra mí, sino el que me juzgue es el Señor. Y a veces
hay que tomar decisiones a nivel pastoral en donde la iglesia no lo va a entender y es confiar en el Señor y puede haber en la percepción de la gente ideas equivocadas y hay que resistir la tentación a que por temor al hombre no digamos o tomemos decisiones por quedar bien, por apaciguar, digamos, ¿no?, las preocupaciones aparentes y pues por la gracia de Dios aguantar y confiar en el Señor y saber que, como dice 1 Timoteo 5, las obras, hablando ahí de los ancianos, ¿no?, al final cuando son probados, pero se puede aplicar esto, ¿no?, que con el tiempo el Señor saca la verdad en su providencia conforme a su soberanía, y es descansar en el Señor. Y hay veces que cuando uno toma decisiones a nivel personal, familiar o congregacional, a nivel pastoral, la gente de momento no entiende, ni tiene que entender, y cuando nosotros no somos parte de la decisión, tenemos que confiar en el Señor y en nuestros pastores, que ahí también la inclinación pecaminosa es sospechar, no creer lo mejor, pero si Dios providencialmente no nos ha colocado como parte de la decisión, no nos piden opinión y no tenemos la información, tenemos que creer lo mejor y decir, bueno, no entiendo, no sé, pero que el Señor los bendiga y pues creo lo mejor. Seguro tiene una buena razón. Puedo decir algo. Yo creo que una iglesia que está siendo bien enseñada, bien instruida en la palabra, va a, junto con esa instrucción, a adoptar una posición interna de sumisión al liderazgo de la iglesia, que es justamente lo que Hebreos 13, 17 nos exhorta a hacer: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Yo creo que una iglesia que ha sido instruida en la palabra va a ser una iglesia que responde de esta manera, se sujeta, se somete a sus pastores, aunque no todo el mundo entienda lo que a veces estos pastores, las decisiones que se tomen a ese nivel. Yo creo que es muy saludable que los hermanos confíen en sus pastores, por lo tanto, los pastores debemos ser hombres de piedad, irreprensibles delante de la congregación, para que cuando las decisiones tengan que tomarse y no se les incluya a ellos en términos de denos su opinión, no obstante, confíen que la decisión que se está tomando es una decisión de hombres piadosos que están a cargo y están en control de esta congregación. Así que yo creo que eso va junto con la enseñanza sana, ¿no?, dentro de una iglesia. Bueno. También una cosa más, yo creo que muchas veces la gente de la congregación son muy limitados en su entendimiento o conocimiento de lo que está pasando. A veces cuando algo pasa, ¿y por qué ustedes no hicieron eso? Bueno, porque nosotros tenemos mucho más información que ustedes y pues no tengo que explicar toda la decisión que una toma a cada persona, porque hay cosas que ni siquiera son prudentes compartir con la congregación, obviamente pensando en casos de disciplina o algo así, como, y uno puede decir, ¿y por qué ustedes no hicieron eso? Porque hay 15 cosas que tú no entiendes, que no realmente no necesitas saber, y realmente ni siquiera sería prudente ni sabio decir eso. Y entonces, como dice Henry, tú asistes a esa iglesia porque confíes en los pastores. Si tú dices que yo no confío en los pastores, entonces, ¿por qué estás en esa iglesia? Y eso es parte de las situaciones que no tengo que entender todos, tengo que confiar que son hombres piedosos que quieren lo que glorifica al Señor y creer lo mejor y asumir que si no sé es porque no necesito saber y confiar que el proceso está ahí. Y si yo digo que no, yo no confío en el liderazgo ni nada de los pastores, entonces la pregunta es, pues entonces quizás esta iglesia no es la iglesia donde necesitas estar, o tienes que cambiar tu actitud. Y puedo ahí mencionar Claro. una aplicación, porque es lo que dijo Henry Michael, creo que se presta a que, por eso es una manera de pensar pecaminosa, equivocada, que cuando vemos que alguien dice algo de alguien, hablando de un pastor, ¿no?, o en general, en las redes sociales, y nos lo creemos, es una torpeza, es pecaminoso, porque otra vez no tenemos toda la información y como dice Proverbios, justo parece
el primero que aboga por su causa, y viene su adversario y le descubre. Y eso es lo que pasa con frecuencia con todas esas acusaciones falsas, como las que abundan contra el pastor MacArthur u otros, que dicen una cosa que es la verdad a medias, obviamente, y de ahí la importancia de creer lo mejor y de recordar, a ver, es como las noticias en general, ¿no? En el mundo. En general te dan lo que quieren. Y si realmente quieres conocer los hechos, pues tendrás que ver los dos lados, ¿no? O tener la perspectiva o punto de vista del que no está de acuerdo con y demás. Entonces, el punto es que es lo mismo a nivel de la iglesia, de las decisiones. Tenemos que creer lo mejor y recordar, como lo dijo Michael y Henry hace un momento, no tenemos la información, no necesitamos tenerla y en la providencia de Dios estamos en la situación en la que estamos y punto. Gracias. Hay otra pregunta aquí para Luis, que creo que va a ser con el mismo tema que vas a tratar en unos minutos o en una hora o algo así. ¿Debería un pastor biocupacional renunciar a su trabajo secular para dedicarse al ministerio de tiempo completo? No necesariamente. Creo que es un asunto que para tomar esa decisión hay que considerar varios factores. El ejemplo clásico, obvio, es Pablo, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 9, cuando él ahí explica que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Es un derecho que Dios en su gracia ha concedido a los que predican. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, el que predica por la gracia de Dios tiene el derecho de recibir una remuneración. Ese es un principio. Pero el hecho de que sea un derecho, como Pablo lo explica en 1 Corintios 9, no lo hace una obligación. Entonces, no es que por ser anciano o predicador tienes la obligación de recibir dinero, no necesariamente. En muchos casos puede ser una bendición, en otros casos no necesariamente. En el caso de Pablo en Corinto no recibió remuneración, lo rechazó para evitar que lo confundieran con los oradores profesionales que había en Corinto y que no lo vean como un impostor, como uno más, ¿no? Que cobra por hablar en público, nada más que habla del Evangelio y los otros no. Entonces, va a depender de la situación. Puede ser, por ejemplo, que el Señor le provea a este hombre la capacidad, vamos a decirlo así, económica, le provee un buen trabajo, tiene la bendición de poder predicar y de esta manera descarga la iglesia del dinero, esto es de la carga o la carga financiera de pagarle. A lo mejor otro anciano a quien se le dificulta encontrar trabajo como a él por su preparación, lo que sea, es mejor que él reciba parte o todo de lo que se le da o se reparte entre varios ancianos que no tienen la misma facilidad de encontrar trabajo y de esta manera se liberan recursos, incluso si hay más dinero para misiones, para viudas, para personas que realmente no pueden trabajar y él sí puede trabajar. Entonces, esa es una de las ventajas. Lo que hay que tener cuidado es que, como algunos han dicho, cuando ese es el caso, la tendencia con los ancianos, así se les llama en algunos contextos laicos, que no reciben un sueldo de tiempo completo, es que puede haber un sentido de autonomía que por un lado ayuda en la imparcialidad de las decisiones, por ejemplo, del dinero. Si no reciben dinero no son juez y parte. Pero por otro lado puede haber un sentido de que no tienen que rendir tantas cuentas como el pastor que sí recibe sueldo. Entonces, creo que en resumen hay que mantener estos factores en mente y depende de la situación. Lo que sí hay que mantener en mente, no menospreciar al que es bivocacional y tampoco menospreciar al que está de tiempo completo, porque ambas opciones las presenta la palabra de Dios y ambas tienen sus ventajas y desventajas en un sentido. Gracias. ¿Alguien quiere adicionar algo a esto? ¿No? Y aquí hay una pregunta que es, yo creo que un poco relacionada a lo que se habló esta mañana acerca de qué debe hacer un pastor acerca del ministerio femenino. ¿Qué debe hacer un pastor si su esposa está ganando relevancia en la iglesia
y toma decisiones en varios ministerios y gobierna a otros líderes. ¿Quieres iniciar allá y vamos dando la vuelta? ¿O quieres tú? Dale, Henry. Sí, primero. Por años le he estado diciendo a Bárbara que no haga eso. No, pero esa pregunta... Acércalo un poquito más. Un poquito gracias, más. Muy bajito, sí. Es obvio que cuando Pablo instruye acerca del ministerio de las mujeres en la iglesia, particularmente cuando están reunidas, cuando se reúnen con la congregación, dice Pablo, prohíba a la mujer que enseñe y que ejerza ¿qué? Autoridad sobre el hombre. O sea, la pregunta incluye eso también. Alguien que toma prominencia por ser esposa de pastor y comienza a adquirir relevancia en la iglesia, el principio todavía es el mismo. No permito que la mujer, por relevante o no tan relevante, ejerza autoridad sobre los hombres. Entonces, hay que frenarle el carro a esta señora. ¿Cómo se lo frenarías? Si esa es una... Porque yo sé que es algo aquí bien especial en medio de nosotros. Yo entiendo que estás refiriéndose a alguna situación local. Pues probablemente sí. No. Sí. Pero el punto es, esa es la responsabilidad de los ancianos. ¿Qué vamos a hacer con alguien con esa posición, esa manera de pensar? Otra vez, la instrucción, la enseñanza en la iglesia, instruir a la congregación en cuanto a qué es un ministerio pastoral y sobre quién reside. Sí. ¿Quiénes son los responsables del ministerio pastoral? Algo está mal con el sonido, me parece. No, está bien, lo que tienes es que acercarlo un pelín. Ahí está bien, perfecto. Ahí está. ¿Sí? O sea, cuanto más separado estás, más ruido hace. Así. Sí. Ok. Bueno. Bueno, sí. Está bien. No, el que quiera agregar ahora eso. Sí. ¿Quieren agregar algo a esa pregunta? Si no, preguntamos las opiniones. Sí. Bueno. ¿Quieres agregar algo? Quería un apéndice aquí. ¿Me estás preguntando o tú la vas a responder? Me está embarcando a que pregunte cómo quitarías a la señora que no quiere parar el carro. Bueno, en general, obvio, pues con mucho cuidado, una de las áreas de mayor sensibilidad o delicadas en el ministerio pastoral es cuando el problema está en una de las esposas de los ancianos. Es un área muy, muy delicada y hay que tratarse de manera quirúrgica, con cuidado extremo, por amor al anciano, por amor a la hermana, pero se entiende que si las cosas están cruzando una línea, al fin del día hay que hablar con ella, hay que hablar dependiendo de la situación, ¿no? Pero creo que finalmente, Mateo 18, ¿no? Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahí está el principio, hay que confrontar, pero hay que hacerlo con mucha sabiduría. De nuevo, hay tantos factores, tantas variables diferentes que es difícil dar así una prescripción, paso 1, 2, 3, ¿no? Pero sí, en general yo diría ser muy pacientes, muy sabios, orar, y si llega el momento en el que, bueno, si lo consideran inevitable que providencialmente el Señor no cambia las cosas, tener que hablar, probablemente involucrar al esposo y tener que pues ser muy cuidadosos, ¿no? Idealmente y en general, estoy hablando en términos generales, tener cuidado, hermanos. Luego somos muy dados a que fulano me dijo y voy y confronto porque fulano me dijo. Cuidado con eso, porque llegas con fulano y dice, no, yo no dije eso, entonces va a regresar con él. Es que no dijo, no, sí dijo, y estás ahí rebotando. Y me acuerdo de un hermano hace años
El hermano Rob Iverson, que fue presidente del Consejo de Ancianos en Grace, amigo cercano de Henry hace años, decía sabiamente que él acostumbraba escuchar hace años cuando alguien le decía, oye, está pasando esto, y él iba a apagar el fuego, y ahí iba y le decía, no, estaba, ya andaba rebotando. Y terminó concluyendo que no iba a hacer eso más, sino siguiendo, buscando aplicar el patrón bíblico. Si alguien tiene un problema, ¿tienes un problema? Si me vienes a hablar de alguien, y aquí yo ya estoy metiendo de lo mío, además de Rob, ya le estoy metiendo, añadiendo, me vienes a hablar de alguien, bueno, ve tú y habla con la persona. Si vienes a hablarme de alguien es para pedirme consejo de cómo abordarlo o involucrarme para algo más serio, pero en general tenemos que fomentar en la iglesia local una cultura, una manera de pensar de no estar hablando mal de otros para que los pastores sean la Interpol espiritual. Y ahí casi como en el gobierno, ¿no? Como en México, denuncia anónima. Ya está el teléfono, ¿no? Manda, habla. No, vi al vecino, ya llega la policía y no saben cómo, pero alguien lo denunció. Así no opera en la iglesia, hermanos. Entonces, regresando al asunto de la esposa, también tener mucho cuidado y asegurarnos de tratar con hechos de primera mano, en amor, con mucha sabiduría y paciencia. Yo creo que también, porque yo estoy imaginando que eso puede ser la esposa del pastor mismo. Y entonces yo creo que en la mejor manera posible, como el hombre tiene que discipular a su esposa. Yo dudo que un esposo está ahí y no reconoce que su esposa está tratando de gobernar, porque imagino que si está haciendo en la iglesia, está haciendo en la casa también. Eso supongo yo. Y entonces a veces ese temor de hombre que acabamos de explicar es el esposo de su esposa. Y también yo creo que puede ser como discipular la esposa diciendo que mira, porque mira, yo tuve un hombre que me acercó en la iglesia hace un par de semanas y me dijo, bueno, porque yo fui a una iglesia en tal país y había pastora, y fui a otra iglesia en Cali y había pastora, y aquí no hay, ¿por qué no? Y yo le dije, 1 Timoteo 2, 9 a 15, y él dijo, estaba esperando algo más que eso. Yo como, bueno, eso es bastante claro, pero al mismo tiempo yo creo que es ayudar a esa mujer, el esposo o en manera de pastorearla, es decir, mira, claro, la Biblia dice que no puede pasar, pero ayudarla lo mejor posible, entender por qué no. ¿Por qué no? Porque el Señor tiene un diseño y el diseño es bueno y es perfecto. Ni siquiera tenemos que entender por qué lo hizo, pero si el Señor hizo el diseño es lo mejor, porque Él siempre hace lo mejor, lo perfecto. Y Él está haciendo lo que es mejor para la iglesia. Entonces, cambiar este orden es pecaminoso primero. Y también ese pecado está arraigado en el hecho que tú no crees realmente que el Señor sabe lo que está diciendo. Es que tú tienes que ayudarla a entender. Mira, no es solamente como, porque una mujer puede decir que, pero yo tengo el don de enseñanza. Bueno, y puede ser. Y puede ser que tú prediques mejor que tu esposo. Pero ¿sabes qué? El Señor ha dicho que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque Él determinó que sí. Y Él es sabio. Y su diseño es perfecto y correcto. Y la verdad, cambiar ese deseo es pecaminoso. O el diseño es pecaminoso. Así que si somos cristianos, yo siempre pues regreso al tema de la autoridad. Nosotros somos esclavos y la meta es glorificar a Dios. Yo no puedo pensar, pero la Biblia dice eso, pero yo creo que hay algo mejor. No, pues nosotros como en nuestros pecados somos tontos y no entendemos, y entonces necesitamos recordar, yo soy un esclavo. Si el Señor dice que eso es como es, aunque quizás yo no estoy de acuerdo, pues si yo soy un esclavo del amo divino, yo tengo que someterme a eso, aunque no entiendo, y tengo que arrepentirme por mi falta de fe, por mis dudas y por mi rebeldía de corazón, la verdad, y decir, Señor, aunque no entiendo, ayúdame a entender, o ayúdame a aceptar que tú eres más sabio que yo. Y entonces, yo creo que eso es lo que diría una mujer, que yo no tienes que entender, pero tú tienes que entender que Dios sabe mejor que tú.
Y si el Señor ha determinado eso, es por el bien de la iglesia. Así que tener una actitud de que tú quieres gobernar, eso es pecado. Es que tú estás diciendo que tú sabes mejor que Dios. Y un cristiano no piensa así. Y aunque sea difícil, y es una lucha interna de que hay cosas que son difíciles de aceptar. Bueno, es difícil, pero como un esclavo me toca aceptarlo y cuando yo quiero como invertir el diseño del Señor, recordarme, pues el Señor es más sabio que yo porque Él es la sabiduría. Y Él tiene un mejor diseño y cualquier cambio a ese diseño va a terminar peor. Entonces, inclusive, ames la iglesia, y si amas la iglesia, tú vas a dejar de hacer lo que estás haciendo porque el Señor ha determinado que eso no es, y hacer en contra del diseño de Dios, del Señor daña la iglesia, no ayuda, aunque tú crees que sí, no, está dañando la iglesia porque cambiar el diseño de Dios necesariamente tiene que dañar la iglesia porque tú no puedes mejorar su diseño. Entonces, trataría no solamente de decir que eso es mal porque la Biblia dice, pero explicar pues la idea de sumisión, autoridad, quién es Dios, quién soy yo. Realmente yo no determino si a mí me gusta o no lo que dice la palabra. Mi trabajo es decir, bueno, yo no entiendo porque yo soy limitado y pecaminoso, pero si el Señor dice, pues yo toca someterme porque yo sé que Él es más sabio que yo, Él sabe más que yo y bueno, confío en Él. Y pues discipularla así, no solamente en decir que no, porque eso está mal, pero ayudarla a pensar cómo o por qué está mal. Gracias, Michael. Vamos a levantar una ofrenda, estábamos diciendo después del sermón. Gracias. Tranquila, Gracias, tranquila. Michael. No. ¿Cómo evitar las divisiones en la iglesia provocadas por hermanos que sirven activamente en las áreas de la enseñanza? ¿Cómo evitar una división? Y particularmente de pronto de los líderes. Existen ahí unos líderes que están enseñando, influenciando probablemente a un grupo de hermanos allí. Bueno, gracias al Señor yo no estuve en una iglesia donde eso se observara, así que por experiencia no tengo nada que decir. Pero si hay líderes que están enseñando ciertos principios o cierta instrucción bíblica que ellos piensan se encuentran la palabra, pero están desviando a la congregación, ahí creo que los demás líderes tienen que personalmente intervenir y hacerles saber, bueno, qué está pasando acá, porque si la iglesia está siendo afectada negativamente por varias corrientes, entonces eso tiene que solucionarse y comienza a nivel de líderes, de ancianos. Eso es algo que debe resolverse internamente o se va a salpicar a la congregación y va a causar estragos. Así que no, gracias a Dios no tuve la experiencia de confrontar este tipo de situación, así que lo que estoy diciendo es simplemente basado en lo que entiendo la Escritura nos demandaría. Así que sin duda, no sé, ¿tú has estado en alguna situación así? Bueno. Nosotros, pues, cuando estuvimos ahí en Grace, algo que me llamó mucho la atención fue una conversación con algunos de ustedes en ese momento y algo que esa conversación marcó mi vida y creo que es lo que ha estado marcando todo el tiempo, el hecho de que no hayan divisiones, es que ustedes en ese momento hablaron de la fidelidad entre el liderazgo y yo creo que eso es lo que hace desde el principio que no existan estas divisiones, que entre los líderes todos estén de acuerdo y que todos sean fieles los unos a los otros, que haya completa transparencia y eso va a ayudar. Si hay una persona que tiene algún problema dentro del liderazgo, pues lo puede manifestar y eso va a ayudar a que eso no se dé las divisiones. Pero eso, pues ellos tal vez no lo sintieron en ese momento, yo lo vi y me pareció, esa es la manera de mantener un liderazgo sí, estable, firme y que no vaya a tener esas divisiones, porque muchas veces esas se dan por simplemente falta de fidelidad al liderazgo. No sé si
¿Puedes adicionar algo? Simplemente es un problema de Diótrefes, Sí. que normalmente pasa con tipo la rebelión de Coré, hombres que ya están en una posición de liderazgo pero quieren la preeminencia. Y eso es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, como dices tú, Fer. Mantener la unidad, como dice Henry, en primer lugar, el primer frente de batalla es a nivel ancianos, consejo de ancianos. Tener mucho cuidado y tener la humildad de reconocer el hermano, el Señor ha dotado a este anciano en esta área, a mí no tan fuerte, y tener la humildad de reconocer él. Para la iglesia es mejor, por ejemplo, que él predique más que yo, aunque a mí me encanta predicar, porque él está mejor dotado, Dios lo ha dotado más fuerte ahí. Aquel en consejería, aquel en administración, aunque todos deben ser aptos para enseñar, todos deben estar calificados según 1 Timoteo 3, pero ese punto es tan importante, tener la humildad de reconocer, este hermano tiene una capacidad que yo no tengo, me hago a un lado para que sirva con gozo y de esa manera la iglesia sea bendecida, y yo tener la humildad de reconocer, pues el Señor me ha dotado acá y acá no, y quedarme ahí y no tratar de ir a donde el Señor no me ha puesto, porque eso llega a pasar, tú lo dijiste en la primera, creo que es el mismo principio de autodesignarse, incluso a nivel ancianos. Si Dios no providencialmente no te ha dado un lugar, no busques tenerlo, porque eso es la receta para fracturar la unidad. Y si no estás contento, llega a pasar con alguien, pasó en Corinto en parte, en un sentido con los apóstoles falsos, ¿no? Pero tienes una iglesia establecida, invitan a un hombre y entra en el liderazgo y no le gustan las cosas que ve y empieza a tratar de cambiar la iglesia cuando no se le ha pedido, empieza a tratar de buscar un lugar, una función que no se le ha dado y empieza a quebrar la unidad de la iglesia porque no respeta el liderazgo que está ahí con todas sus deficiencias. Si no está como, mejor que se vaya y plante su iglesia en lugar de trabajar, como decía Pablo, ¿no? Tratar de usurpar, tratar de subirse en el escalón de los trabajos de otros para él exaltarse y explotar las debilidades superficiales de otros, ¿no? Bueno, otra pregunta. Michael, ¿es necesario que quien predica en la iglesia siempre sea un pastor o una persona en formación? ¿En formación? Bueno, yo no puedo imaginar que una persona que no estoy formando, que van a predicar, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el púlpito y hay que guardar el púlpito mucho. Si quieres. Sí, está funcionando. Aló. Yo soy bulloso, así que. Pues yo creo que hay que tener mucho cuidado en quién permites tener el púlpito, porque tú no quieres transmitir mensajes como mezcladas y entonces, bueno, que yo voy a permitir que alguien que no es pastor predicar, pues depende si esa es una, pues normalmente si ellos son aptos para enseñar es porque están en formación. Yo creo que, pues pero yo no puedo imaginar una situación donde estoy como, mira, ese fulano allí, pues venga, predique el sermón. No, es que nosotros tratamos de cuidar mucho al púlpito y decir, mira, si yo voy a salir y en este momento estoy aquí, no estoy en Cali, no sé si ustedes se dieron cuenta de eso, y Santi está en Perú, entonces nosotros vamos a siempre asegurar que alguien está en la iglesia que puede estar ahí en formación, que nosotros tenemos confianza que van a predicar. Henry, ¿quiere decir algo? No es ni tu esposa ni Juli la que están ahora manejando la cosa. Pero yo creo que yo prefería invitar otro pastor de confianza que dar el púlpito a alguien que yo no tengo confianza que va a predicar bien. Así que, porque varias razones. Primero, la fidelidad de la palabra, pero también es que una cosa súper práctica es como, a veces la gente dice que no, es que nosotros tenemos una iglesia de sana doctrina y vamos a invitar a esa persona de no sé cuál otra iglesia o que no asiste y que llegan y hay una persona que está como destruyendo el texto y no sabe nada de cómo predicar. Ellos llegan y dicen que pues esa iglesia, ¿qué es? Es como
Yo pensaba que esa iglesia fue bíblica y entonces nosotros tenemos como el púlpito como súper importante y sagrado en el sentido de que lo que está predicado tiene que ser bíblico, tiene que ser fiel y entonces inclusive una vez pensamos que quizás algo pasa y ninguna persona que estamos entrenando puede predicar. Yo prefiero que alguien para allí lee 10 capítulos de la Biblia que dicen algo falso. Así que yo no creo que yo no lo haría. Y si alguien es apto para enseñar o pensamos que tiene potencial, pues esa persona sí está en formación. Un comentario ahí de apéndice. Cuando dice la Escritura que sea apto para enseñar, va de la mano, tiene la capacidad de enseñar. Tito 1, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Quiere decir que tiene cierto nivel de entendimiento doctrinal como para tener la capacidad de identificar el error y refutar, proclamar la verdad y refutar el error. Ahora, en términos de formación, ese término normalmente en nuestro contexto lo usamos en términos formales de un seminario. Obviamente promovemos eso, nos encanta eso, pero también es posible que en la providencia de Dios haya hombres formados, no de manera formal en un seminario. Yo entiendo que puede ser la excepción, pero conocemos hombres, por ejemplo, y estos son casos excepcionales, pero los hay, en Grace Community Church, donde, por ejemplo, hay hombres ahí que no han asistido a un seminario, pero por haber estado sentados bajo la predicación del pastor MacArthur por 50 años, tiene una formación que probablemente sobrepasa a muchos de nosotros que hemos estado en seminario. Aunque quizás no han tenido el privilegio de estar en un salón de clases y leer y demás, y todos los privilegios de una educación teológica formal, hay hombres, ahí en Grace conocemos ancianos, que han crecido en Grace desde pequeños y aptos para enseñar y se paran a hablar y predican la palabra, enseñan la palabra con una capacidad que te deja boquiabierto sin haber ido a un seminario. Pero entonces, ¿fueron formados? Sí, pero en otro sentido. Fueron formados a lo largo de 50 años, de una manera informal, por así decirlo. Son hombres disciplinados que aman al Señor y obviamente su manera de pensar ha sido forjada por el Señor a lo largo de 50 años. Entonces, lo comento porque llega a haber esos casos, que de nuevo pueden ser excepcionales, pero para no irnos al extremo, creo yo, de pensar que si alguien no tiene un título de 2, 4, 6 años de seminario, no se puede parar en un púlpito. De acuerdo con Michael que tenemos que tener cuidado extremo con el púlpito, pero no porque alguien no tiene un título académico quiere decir que no puede. Hay casos en que nos sorprenden, hay por ahí hombres de ese tipo, ¿no? Muy bien. Soy un pastor, Henry, soy un pastor de una iglesia en proceso de reforma. ¿Cómo podría empezar a implementar doctrinas como la membresía y la disciplina de la iglesia y cambiar a una sana doctrina? ¿Es mejor ser firme y directo con la congregación o empezar poco a poco? Cuando la pregunta dice, estoy en una iglesia en proceso de reforma, no se refiere a la tradición reformada. No, no creo, ¿cierto que no? No, yo creo que lo que... Porque yo sé varios ejemplos, inclusive de que son aquí, que es como están en una iglesia, digamos, carismático o algo, y ellos están aprendiendo diciendo que, que la verdad yo creo que casi todo lo que estamos haciendo está mal. Y estoy aprendiendo mucho. ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo debo comenzar a implementar cosas como el pastor? Bueno, yo conozco iglesias que han sido afectadas por la enseñanza de personas que estudiaron en nuestro seminario, fueron al lugar donde el Señor los colocó. Me refiero particularmente en Argentina, Alejandro Pelufo, que todos conocemos, y cómo su enseñanza y predicación y la enseñanza a través del centro de instrucción ahí afectó a varios pastores, y particularmente uno que decidió, no, yo no puedo continuar enseñando como estaba enseñando. Y literalmente esa iglesia se volcó
de una enseñanza carismática, una enseñanza de tendencia pentecostal, a una iglesia donde con el tiempo es una iglesia donde las doctrinas de la gracia han crecido y por supuesto la instrucción bíblica y fiel al texto se está demostrando. Claro, hay impacto en eso. Algunos no aguantan ese cambio, esa reforma, por decirlo así, y se van o tratan de pelear. Otros se quedan y normalmente lo que sucede es que el grupo que se queda es un remanente que está ayudando a los que instruyen y la mayoría, en varios casos la mayoría de la gente se fue, pero la iglesia comenzó a tomar un perfil sano de lo que es instrucción bíblica y están creciendo y están madurando y ha sido para bien. ¿Cómo se hizo? Bueno, no confrontando, simplemente enseñando bíblicamente a la iglesia qué es la iglesia, qué es el liderazgo, en qué consiste la membresía, quiénes deben ser miembros, por qué la iglesia está compuesta solo y exclusivamente por personas que han nacido de nuevo, por lo menos esa es la meta, y no cualquier persona. La iglesia es diferente a lo que nosotros conocemos como un club, etc. Esa instrucción es lenta y en un sentido tiene un paralelo a lo que estamos tratando de hacer en Júpiter, otra vez no el planeta, sino la ciudad, donde hay varios, en el grupo hispano hay un rejunte de hermanos que vienen de varias iglesias, algunos no son hermanos, pero asisten porque desean instrucción bíblica y el proceso de formación es lento. He estado ahí 2 años enseñando y sin embargo veo que esto va a tomar un tiempo. Yo creo que el Señor ya me va a llevar antes de que se forme la iglesia como debe ser, pero lleva tiempo. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma disciplina y a veces momentos tristes, ¿no? Así que es un proceso lento, pero que debemos hacerlo si somos fieles a lo que el Señor nos llamó a hacer, como hablamos ayer. Una cosa que yo estaba comentando con alguien anteriormente y hoy, y yo creo que lo que tú tienes que decir no es que, no estoy respondiendo tanto a la pregunta si debes hacerlo rápido o abrupto, pero más que todo es que si usted está pensando que yo necesito reformar la iglesia porque está mal, mi consejería o mi consejo sería, tú debes tener la convicción de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y que tienes que tener la convicción, la plena convicción de lo que vas a hacer es porque es bíblico, porque no va a ser fácil. Y como Henry mencionó, es cuando una persona dice que yo tengo la convicción de que como mujer yo quiero estar en la casa y criar mis propios hijos. Bueno, lo puedes hacer, yo lo recomiendo, pero tú tienes que entender que esa decisión va a tener muchas consecuencias. Y si renuncias a tu trabajo para cuidar a tus niños y todo va a patas arriba, tú vas a decir, bueno, eso es más difícil que pensaba, así que abandono el esfuerzo. Y entonces la mujer dice que no, olvida eso, voy a volver a trabajar. Eso es porque no fue una convicción realmente. Era como una idea de que sería chévere, pero cuando la realidad que es sumamente difícil pega, es la convicción que me va a ayudar y sostener en esos tiempos difíciles. ¿Cuánto más en una iglesia? Si yo digo que yo voy a tratar, comenzar, predicar y implementar cosas bíblicas en la iglesia, bueno, prepárate porque eso va a ser potencialmente bien duro. Y si tú temes del hombre, más que tienes una convicción que es lo que es bíblico, tú vas a sufrir mucho porque gente van a pelear y comenzar a refunfuñar y van a comenzar a salir la tentación puede ser, uy no, pues las cosas están cambiando, la gente está saliendo, abandona porque no, vamos a perder a todos. Y entonces si no es una convicción profunda de lo que, eso es lo que glorifica a Dios y eso es lo que hay que hacer como pastor, pues bueno, cuando va patas para arriba, usted va a renunciar si no es una convicción fuerte. Hay que desarrollar la convicción primera para decir, bueno, lo hago porque es lo que glorifica a Dios. Cuéstame lo que cuesta, porque te va a costar. Y si tú no estás listo para ese tipo
de oposición, esa batalla, bueno, si no es una convicción, eso va a terminar mal. Así que tú tienes que estar convencido en tu corazón que eso es lo que el Señor quiere. Y después cuando viene toda esa situación, todo el caos que puede pasar, vas a decir que, bueno, yo me mantengo firme porque es lo que hace, lo que quiere el Señor. No que es lo que es agradable, no que es lo que es fácil, no lo que más encanta a la gente, pero lo hago porque es lo correcto. Y eso es lo que va a sostenerte en ese cambio. Si no, pues va a ser demasiado difícil. Bueno, gracias, Michael. Hicimos 9 preguntas. O sea que quedaron las otras más de 40 pendientes para el próximo año, así que no vayan a faltar. Con esto quedan invitados. Con esto terminamos. Les agradecemos a ustedes por el tiempo que dedicaron en resolver las preguntas aquí de mis hermanos y a ustedes por estar atentos y apoyar esta conferencia. En este momento vamos a terminar, vamos a hacer una oración y ya pueden pasar a tomar algo de receso. Si quieren, por favor, inclinen su rostro y oramos. Gracias, Padre, por esta bendición que tú nos permites tener al escuchar la sabiduría en diferentes áreas en el tema del ministerio pastoral. Y yo te pido, Padre, que cada una de las iglesias aquí representadas, además de ser instruidas y haber sido instruidas con la teología, ahora podamos también ser instruidos con consejos para poder llevar estas iglesias de una forma que traiga gloria a tu nombre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino y murió por nosotros y que nos permite aquí como una unidad, Señor, exaltarte y alabarte y darte gloria en todo lo que hacemos, inclusive en el ministerio. En el nombre de Cristo es que oramos. Amén.